Buenas tardes, hermanos y hermanas en Cristo Jesús, amigos y amigas. Hoy, gracias a Dios nuestro Señor Jesucristo, puedo continuar predicando el Evangelio acerca del tema el culto y la adoración de María. ¿Cuál es el origen histórico de este culto pagano? Eso es lo que estamos explicando para que las personas conozcan el origen y en qué tienen depositada su fe. Pero vamos a iniciar esta prédica, hermano, como de costumbre lo hago, con la oración que nos enseñó Dios nuestro Señor Jesucristo, que es el Padre nuestro. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad, como en los cielos, así también en la tierra. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. Perdona nuestras deudas, así como nosotros perdonamos a nuestros deudores. Y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal, porque tuyo es el reino, el poder y la gloria, por los siglos de los siglos y todos los siglos. Amén y amén. Bendito el Señor. Alabanzas a su santo nombre. Vamos a orar también, hermanos, y lo vamos a hacer en plural, el Salmo 91, que se llama Morando bajo la sombra del Omnipotente. Lo hacemos en plural para que la oración nos abarque a todos por igual y que sea Dios nuestro Señor Jesucristo haciendo obra en cada uno de nosotros. Amén. El Salmo 91 dice: los que habitamos al abrigo del Altísimo moraremos bajo la sombra del Omnipotente, y diremos a Jehová, Dios mío y castillo mío, nuestro Dios en quien confiaremos. Él nos librará del lazo del cazador, de la peste destructora. Con sus plumas nos cubrirá y debajo de sus alas estaremos seguros. Escudo y adarga es su verdad, no temeremos el terror nocturno, ni saeta que huele de día, ni pestilencia que ande en oscuridad, ni mortandad que en medio del día destruya. Caerán a nuestro lado 1000 y 10,000 a nuestra diestra, mas a nosotros no llegará. Ciertamente con nuestros ojos miraremos y veremos la recompensa de los impíos, porque hemos puesto en Jehová, que es nuestra esperanza, al Altísimo por nuestra habitación. No nos sobrevendrá mal, ni plaga tocará nuestra morada, pues a sus ángeles mandará cerca de nosotros para que nos guarden en todos nuestros caminos. En sus manos nos llevarán para que nuestros pies no tropiecen en piedra. Sobre el león y el aspid pisaremos. Hollaremos al cachorro del león y al dragón. Por cuanto en él hemos puesto nuestro amor, él también nos librará. Nos pondrá en alto por cuanto hemos conocido su nombre. Lo invocaremos y él nos responderá. Él estará con nosotros en la angustia, nos librará y nos glorificará, nos saciará de larga vida y nos mostrará su salvación. Aleluya, gloria a Dios. Bendito el Señor. Hermanos, voy a entonar una alabanza que se llama El Alfarero. Eso me recuerda mucho quién he sido yo y ese vaso roto que Dios restauró. Eso es lo que he sido yo. Bendito el Señor. El alfarero dice: el alfarero vio un vaso que se había roto con el uso y el tiempo, y él trató con mucha paciencia hacerlo otra vez. Y yo era ese vaso que nadie creyó que servía. Clamé, Señor, yo soy barro
y tú eres el alfarero, moldéame como tú quieras hoy. Y yo era ese vaso que nadie creyó que servía. Clamé, Señor, yo soy barro y tú eres el alfarero, moldéame como tú quieras hoy. Y Dios juntó los pedazos de mi roto corazón, me hizo un vaso nuevo y revivió mi alma otra vez. Y Dios juntó los pedazos de mi roto corazón, me hizo un vaso nuevo y revivió mi alma otra vez. Y yo era ese vaso que nadie creyó que servía. Clamé, Señor, yo soy barro y tú eres el alfarero, moldéame como tú quieras hoy. Amén. Gloria al Señor, bendito y alabado sea Dios nuestro Señor Jesucristo. Amén. Hermanos, en verdad lo siento así. Yo era ese vaso partido en miles de pedazos. Y Dios me restauró. No puedo decir que soy santo. No puedo decir que no soy pecador. Ya Jesucristo lo dijo desde hace más de 2020 años. El que se crea limpio de pecado, que tire la primera piedra. Él es el único puro, Él es el único santo. Los demás somos pecadores. Y como decía Jesucristo, ¿cómo vas a hacer? Vas a decirle a tu hermano, quita la paja de tu ojo antes de sacar la viga que tienes en el tuyo. Pues lo más lógico es que tú te quites la viga que tienes en tu ojo para que luego después le digas a tu hermano, saca la paja de tu ojo. Bendito el Señor. Hermanos y hermanas en Cristo Jesús, amigos y amigas, todos nosotros hemos sido testigos, lo hemos oído, lo hemos visto, de que en nuestro país y en todo el mundo existe una enorme cantidad de vírgenes y de santas diosas y de santas madres. Ya lo hemos venido registrando a lo largo de la historia. Particularmente en Colombia, me quiero referir a algunas de ellas, no a todas, porque no me alcanzaría la tarde. Pero sí la que más de moda tienen las personas que creen en la diosa madre y en las vírgenes. Así tenemos que aquí en Colombia se le rinde culto a María, a Rosario, a Chiquinquirá, Guadalupe, Carmen, Magdalena, Fátima y todas las demás que los curas le han enseñado a orar.
Y les han enseñado también a llamarle Nuestra Señora, nuestra Madre, nuestra Reina del Cielo y, peor aún, la Madre de Dios. Además de otros nombres que también tiene. Pero todos nosotros sabemos también que algunas personas que tienen la fe en María, ellas dicen, no, yo creo más en María que en Guadalupe. O la otra dice, no, yo creo más en Rosario que en la de Chiquinquirá. O la otra dice, no, yo creo más en Fátima que en María. Pero resulta que todos sabemos que es la misma. Es la misma con diferentes nombres y con diferentes estatuas en diferentes posesiones. A María la pintan, la dibujan y le hacen estatua con un niño en los brazos para, ya se lo hemos explicado, simular lo que era la diosa madre en Babilonia de Semiramis con su hijo Tamuz en los brazos. Eso no tiene reversa. Históricamente eso es así. María es la madre, diosa madre de los antiguos babilonios. Entonces, a esas estatuas y a esas vírgenes, la gente le pone un fervor y una fe tremenda, que no se la ponen a Dios nuestro Señor Jesucristo, que es el verdadero Dios y la vida eterna tal, y como dice en la primera de Juan 5, 20 y 21. Pero es que esa es precisamente la tarea del opositor a Dios. Es la telaraña del engaño que tiene a la gente mentalizada para adorar a todo lo que sea diferente a Jesucristo. Esa es la oposición. Porque, claro, si Dios se llama el Santo Padre, ellos inventaron la Santa Madre. ¿Sí? Y además de eso, le agregaron a que su papa es el Santo Padre. Una cosa que es una blasfemia por todos los lados de donde se observe. Pero ahí tienen enredada la humanidad y eso se ha transmitido de generación en generación a nosotros. Incluso a mí me tuvieron enredado en esa telaraña hasta que Dios me dio el interés interno de averiguar qué era lo que sucedía, en qué creía yo, si eso era cierto, si eso no era cierto. Y a través de las Sagradas Escrituras, Dios me dio entendimiento, me dio conocimiento y yo de inmediato rechacé todo ese tipo de creencias porque son de corte demoníaco. Así lo dice en la primera de Corintios capítulo 10, 14 al 22. Que todo lo que los gentiles sacrifican, al demonio lo sacrifican y no a Dios. Y al igual que los apóstoles en Corintios, yo tampoco quiero que mis hermanos sean partícipes de los demonios, que se sienten a la mesa del Señor y se sienten a la mesa de Satanás, porque ya sabemos que por una misma pluma no puede salir agua dulce y agua salada a la vez. Tú no puedes estar creyendo en Dios y a la vez en los muñecos que son de origen diabólico. Eso no es lo que ordena Dios en su palabra. Pero entonces esa inyección ha sido un invento que se ha inoculado poco a poco y cada vez con más intensidad y más profundidad en la mente y en la conciencia de las personas, de tal suerte que es imposible casi, al menos que Dios meta su mano poderosa y haga la obra en cada uno de nosotros, sacarlos del error, porque tienen esa idea, tienen esa fe arraigada en su mente y en su corazón de tal manera que es casi imposible
desarraigarla. Pero no abren los ojos espirituales ni los oídos para oír y ver y entender. Entonces se esclavizan en una fe que es completamente errada. Pero todo ese propósito, ya lo dijimos, viene de la antigüedad, cuando los integrantes del antiguo concilio prohibieron que se enseñase y se predicase en el nombre de Jesús. Y reitero, tú puedes predicar el nombre de Fátima, de Guadalupe, de Pedro, de Pablo, de Rafael, de Nepomuceno, y nadie te dice nada. Nadie se ofende contigo, nadie se disgusta contigo. Solo es que tú empieces a predicar el nombre de Jesucristo, que es el nombre sobre todo nombre, y enseguida más de media humanidad se te viene encima. A ti es al que hay que perseguir, a ti es a quien hay que acosar, a ti hay que enmudecerte, porque ese nombre está prohibido que se le predique a la humanidad. Amén. Bendito el Señor. Entonces, siguiendo con el tema de la diosa madre, yo afirmo, sin que me asista ninguna hesitación, que en las Sagradas Escrituras ninguno de los apóstoles, ni Jesús mismo, dijeron alguna vez, ni dieron a entender siquiera, que se debería venerar o adorar a María. En la Biblia no lo dice por ninguna parte, y en la prédica pasada lo dijimos, que María misma dijo cómo la llamarían de ahora en adelante todas las generaciones bienaventurada. Eso es lo que ella dijo. Así es como debemos llamarla. Fue bienaventurada porque fue escogida por Dios. Pero de ahí elevarla a los altares en una divinidad que no tuvo, que no tiene bíblicamente, ya eso hace parte del trabajo para distraer a la humanidad en otro tipo de creencias, pero que no crean en Jesucristo. Y es la oposición al Santo Padre, porque ellos la llaman la Santa Madre. Sí, es el espíritu contrario al Espíritu de Dios. Y esa es la muestra, y como se refleja y se pone de presente ante nosotros el anticristo. Así, en la Enciclopedia Británica dice que durante los primeros siglos de la Iglesia no fue puesto ningún énfasis en María, y que no fue sino hasta la época de Constantino, en la primera parte del siglo XV, es decir, en los años 1500, fue cuando alguien empezó en la secta católica a hablar y a ver a María como la diosa madre. Y porque en esa época, cuando se discutía antes del concilio de Éfeso, lo vamos a explicar ahora, no era considerada María ninguna diosa, y tampoco menos madre de Dios. Pero aún durante ese periodo de que empezara a germinar esa tesis de la diosa madre, la iglesia primitiva, lo cual se hace evidente en las palabras de Epifanio, la iglesia primitiva denunciaba a las personas que adoraban a la diosa madre. Y así lo hizo Epifanio, denunciando a unas mujeres de Tiro, Arabia, y otros sitios por rendir culto a María como a una diosa verdadera y hacerle ofrendas en la capilla que le habían construido. Pero unos años más tarde, el culto a María no solamente era permitido en algunos sectores de la iglesia primitiva, y que actualmente se conoce como la Santa Madre Iglesia Católica, Apostólica y Romana. Ahí, cuando la iglesia primitiva se corrompe y empieza a aceptar las costumbres y cultos paganos de Babilonia, se vuelve idólatra. Ahí es cuando empieza la corrupción
de la iglesia primitiva hasta hoy. Ahora, como Roma había sido por mucho tiempo el centro del culto a la diosa del paganismo, no debe extrañarnos entonces que fuera uno de los primeros sitios, Roma, en donde a María, el culto a María, se estableció dentro de la secta católica. Este es un hecho visible, histórico, innegable, que revela abiertamente que el culto a María fue el resultado directo de la influencia pagana de la diosa madre de Babilonia desde los tiempos de la Torre de Babel. En la primera de Timoteo 4, versículos 1 al 6 se nos dice: predicción de la apostasía. Pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe, escuchando a espíritus engañadores y a doctrina de demonios, por la hipocresía de mentirosos que, teniendo cauterizada la conciencia, prohibirán casarse y mandarán abstenerse de alimentos que Dios creó, para que con acción de gracia participasen de ellos los creyentes y los que han conocido la verdad. Entonces, ¿quiénes prohíben casarse? Los curas católicos, la iglesia católica del Papa para abajo adoptó el celibato, cuando ya sabemos que abstenerse del sexo no es una tarea fácil y que los eunucos no son muchos y tienen que ser capaces de serlo. No es que porque yo quiero ser el que se ponga la sotana ya enseguida puedo abstenerme y puedo ser célibe. No, eso no es por ahí. Eso es voluntario y no obligatorio, y no todos tienen ese don. Por eso les he insistido en que ahí es donde se forma el nido de homosexuales, de lesbianas, de pederastas dentro de la iglesia católica que han corrompido los cimientos de la fe y de las sagradas escrituras. Dice, porque todo lo que Dios creó es bueno. Y abstenerse de alimentos que Dios creó, como por ejemplo no comer carne en la semana que ellos llaman santa, eso es mandarle a la gente que se abstenga de alimentos que Dios creó. ¿Por qué? Porque tienen cauterizada la conciencia y le prohíben al hombre casarse. Clarito está. Entonces dice también en Timoteo 4, versículo 6 en adelante, un buen ministro de Jesucristo. Si esto enseñas a los hermanos, serás buen ministro de Jesucristo, nutrido con las palabras de la fe y de la buena doctrina que has seguido. Desecha las fábulas profanas y de viejas. Ejercítate para la piedad, porque el ejercicio corporal para poco es provechoso, pero la piedad para todo aprovecha, pues tiene promesa de vida presente y de la venidera. Palabra fiel es esta y digna de ser recibida por todos, que por esto mismo trabajamos y sufrimos oprobios, porque esperamos en el Dios viviente, que es el Salvador de todos los hombres, mayormente de los que creen, Esto manda y enseña: ninguno tenga en poco tu juventud, sino sé ejemplo de los creyentes en palabra, conducta, amor, espíritu, fe y pureza. Entre tanto que voy, ocúpate en la lectura, la exhortación y la enseñanza. No descuides el don que hay en ti, que te fue dado mediante profecía con la imposición de las manos del presbiterio. Ocúpate en estas cosas, permanece en ellas para que tu aprovechamiento sea manifiesto a todos. Ten cuidado de ti mismo y de la doctrina, persiste en ello, pues haciendo esto te salvarás a ti mismo y a los que te oyeren. Otra ciudad en donde el culto idólatra y pagano a la diosa madre era popular fue
en Éfeso. Y ahí también se hicieron intentos por mezclarlos con la cristiandad. En Éfeso, desde tiempos primitivos, la diosa madre era llamada Diana. Ustedes lo pueden leer en Hechos 19. En dicha ciudad, los paganos veneraban a la diosa Diana como la diosa de la virginidad y de la maternidad. Y los efesios decían que ella representaba a todos los poderes de la naturaleza, por lo cual se la representaba con muchos senos, es decir, como para darle alimento a toda la humanidad. La estatua de ellos tenía varios senos y una torre de Babel adornaba su cabeza. Desde allá viene el tema de la diosa madre, que ya sabemos que es una diosa pagana y que es un culto a Satanás. En Hechos de los Apóstoles 19, 23 al 28 se nos dice el alboroto en Éfeso. Hubo por aquel tiempo un disturbio no pequeño acerca del camino, porque un platero llamado Demetrio, que hacía de plata templecillos de Diana, daba no poca ganancia a los artífices, a los cuales, reunidos con los obreros del mismo oficio, dijo: oiga bien, lo que hacen los artesanos de esos templecitos y de esas esculturas, de toda clase de muñecos, para que los idiotas, que digo, los ignorantes, la adoren. Entonces ellos decían, al estar reunidos, dijo: varones, sabéis que de este oficio obtenemos nuestra riqueza. Claro, haciendo los muñecos y los templecillos, ahí ganaban ellos plata. Pero veis y oís que este Pablo, el apóstol, no solamente en Éfeso, sino en casi toda Asia, ha apartado a muchas gentes con persuasión, diciendo que no son dioses los que se hacen con las manos. ¿Qué puede ser Dios una cosa que tú haces con la mano? Coges un molde de hierro o un cincel y lo fundes, el metal o el molde de madera, y después le echas el yeso y te sale el muñeco. ¿Eso qué puede ser Dios? Dios fue el que nos hizo a nosotros. Dios fue el que hizo el universo en pleno. Dios fue el autor de la vida y el consumador de la fe, no un muñeco de yeso que hace el hombre con sus manos. Por eso cuando Pablo empezó a predicar esto, en Éfeso se presentó un alboroto tremendo, porque los que hacían esas imágenes y los templecillos de Diana vieron que sus ganancias se venían abajo, y entonces se fueron lanza en ristre contra los apóstoles, porque les estaban desbaratando el negocio, porque eso es lo que es la venta de estatuas, un negocio que nada tiene que ver con Dios, pero sí todo es de Satanás. Y dice, y no solamente hay peligro de que este negocio venga a desacreditarse, sino también que el templo de la gran diosa Diana sea estimado en nada y comience a ser destruida la majestad de aquella a quien venera toda Asia y el mundo entero. Imagínense ustedes, si un muñeco de yeso la gente la adoraba. Bueno, tenían a la gente de la ignorancia con una venda espiritual en los ojos, no la dejaban leer la Biblia, no le predicaban la Biblia. El que leyera la Biblia que ellos prohibían era tildado de hereje, de brujo, de hechicero, y se ganaba la horca, la hoguera, la guillotina o la prisión perpetua. Entonces tenían al mundo encerrado en una idolatría, y la tienen todavía inmensa. Entonces dice, cuando oyeron estas cosas, los artífices, lo que les decía Demetrio, que el negocio se les estaba dañando y que iba a terminar en nada, dice, cuando oyeron estas cosas, se llenaron de ira y gritaron diciendo, grande, grande es Diana de los Efesios. ¿Qué sucede, hermanos?
Cuando tú le dices a una persona que tiene 40, 50, 60 años de estar creyendo en la estatua de María, de Pedro o de Pablo, que eso no sirve para nada, al hombre le da rabia, le da ira, porque bueno, primero porque ignora que eso no sirve para nada. Y segundo porque él tiene su fe desde niño incrustado en el muñeco, y es muy difícil que lo saques de ahí, y es muy difícil que él se desprenda y se desarraigue esas creencias y termine explotando con rabia contra ti, que le estás enseñando que eso está destruyendo su alma y que eso no le da salvación ni vida eterna. Amén. Entonces, cuando se tienen esas creencias arraigadas durante mucho tiempo, es muy difícil abandonarlas. Solamente Dios, a mí Dios en un instante me quitó eso. Gloria al Señor, en un instante. Sí, un instante es mucho tiempo. Entonces, la apostasía llega a la iglesia primitiva desde la ciudad de Éfeso. Y entonces empezaron algunos sectores de la iglesia primitiva a permitir continuar el culto pagano a la diosa madre en la iglesia primitiva. ¿Para qué? Para poderlos atraer y que la iglesia creciera en número, no importa que adorara a quien quisiera adorar. Así fue entonces como en Éfeso se incorporó el culto a la diosa pagana y se mezcló con el cristianismo. Y resulta que el cristianismo desapareció y lo que ha quedado es el paganismo en la secta católica, apostólica y romana. Ya de cristianismo no tiene absolutamente nada. Es puro paganismo, adoración de la estatua de San José, de San Judas, de San María, de Santa Marta, de todos los que ustedes quieran. Muñecos hechos de yeso y de palo y de madera, que ya sabemos lo que dice de ellos en el Salmo 115, que tienen ojos y no ven, oídos y no oyen, nariz y no huelen, boca y no hablan, manos y no palpan, pies y no caminan. ¿Por qué? Porque son estatuas de varilla y de madera y de hierro, hechas por la mano del hombre. Bendito el Señor. Abre los ojos, hermano. Te están engañando, te están desviando del verdadero camino, que es la fe en el Dios verdadero. Gloria al Señor. Entonces, en esa forma se fue introduciendo el paganismo en la iglesia primitiva y acabó con la iglesia cristiana para dar paso a la iglesia pagana, que es la que se origina en Babilonia y continuó en todos los pueblos del mundo. Entonces, ¿qué hacen los curas católicos? Sustituyen el nombre de la diosa Diana de Éfeso por el nombre de María. Y los paganos continuaron adorando a su diosa madre, pero ya no con el nombre de Diana, sino con el nombre de María. Ahí es cuando empieza a prostituirse la iglesia primitiva, que era cristiana, pero que ya de cristiana no tiene absolutamente nada. ¿Por qué? Porque siguió la tradición pagana de la adoración de estatuas, de muñecos, de imágenes falsos, de diosas que no tienen poder y de santos, entre comillas, de palo, de yeso, de piedra, de metal, producto de la imaginación y hechos por la mano del hombre. Entonces, la iglesia primitiva, al permitir que los paganos que entraban a ser parte de esa congregación en esa época cristiana, permitieron que los paganos que ingresaban conservaran sus ídolos con la imagen de la diosa madre, y se permitió que la adoraran y la confundieran con la fe y la adoración de Cristo. Entonces el cristianismo se mezcló de inmediato con el paganismo.
Pero esa no es la forma de atraer a los fieles. Esa no es la forma de hacer una iglesia grande. Grande en número, pero no en fe, no en cristiandad, que es donde debe ser fuerte una iglesia. En la fe en Jesucristo, no en los muñecos de palo, no en diosas inexistentes que no están registradas en las Sagradas Escrituras, sino que han sido inventadas por los hombres y tienen idiotizada a toda la humanidad. Esto es necesario decirlo, hermano, porque lo que se trata es de rescatar almas para Dios. Que el hombre se devuelva a Dios. Volveos a mí y yo me volveré a vosotros, dice Jehová de los ejércitos. Volveos, regresad. ¿Por qué? Porque vamos por el camino ancho, el camino de la destrucción, por el que muchos se van, y el camino de la salvación es angosto. Y ya sabemos que el camino de la salvación es Jesucristo, porque Él lo dijo: yo soy la verdad y el camino y la vida. O yo soy el camino y la verdad y la vida. Ese es el camino, Jesucristo. Amén. Entonces, no puede, como dice en Santiago 3, 11 al 13, brotar por una misma pluma agua dulce y agua salada. Así lo dice. ¿Puede acaso brotar de una misma fuente agua dulce y agua salada? Hermanos míos, ¿acaso puede dar aceitunas una higuera o higos una vid? Pues tampoco una fuente de agua salada puede dar agua dulce. Así tampoco puede una iglesia ser pagana y cristiana a la vez. Sí, por lo que venimos diciendo, todo lo que los gentiles sacrifican, al demonio lo sacrifican, y no quiero que os hagáis partícipes con los demonios. Tú no puedes pregonar que eres cristiano y sales a adorar un muñeco de palo, porque eso es idolatría, es paganismo, y el paganismo con la cristiandad no tienen nada que ver, absolutamente nada. Es más, son opuestos espiritualmente hablando. Entonces, cuando Pablo llegó a Éfeso, todavía no se había manifestado el paganismo en la forma en que lo estamos viendo hoy, porque han sucedido, es decir, del siglo XV al siglo XXI ya vamos más de 6 siglos. Entonces eso se ha profundizado mucho más en la sociedad. La gente, cuando Pablo, era verdaderamente convertida, y en esos días, al convertirse al cristianismo, los que se convertían al cristianismo destruían las imágenes de la diosa madre. Hechos 19, 24 al 27. Entonces, cuán trágico fue que esta iglesia primitiva aceptara, y aún peor, adoptara la idolatría abominable de la diosa madre, disfrazándola bajo el hábito de la cristiandad. Es decir, no importa, tú eres pagano, adoras a la muñeca esa Diana, échala para acá, vente para acá, no importa, tú sigues adorándola, pero ahora la adoras con el nombre de María y eres un cristiano como nosotros. No, señor. No, señor. Cristiano es el que cree en Cristo Jesús, el que se bautiza en el nombre de Jesús, el que predica y enseña el nombre de Jesús. Los demás son marianos, diananos, o como se les quiera llamar, pero cristianos no. Es que hay que entender la diferencia entre el paganismo y el cristianismo para conocer las profundidades espirituales y las implicaciones que eso tiene. Entonces fue en el año 431, en el siglo IV, es decir, 4 siglos después de Cristo Jesús,
cuando el culto a María se hizo una doctrina oficial de la secta conocida como Santa Madre Iglesia Católica, Apostólica y Romana. 4 siglos después de Cristo. Y fue precisamente en el concilio de Éfeso, que era un antiguo puerto griego, actualmente en Turquía, donde se adoraba a la diosa madre, Diana, en el concilio que celebraron el 22 de junio, entre el 22 de junio y el 16 de julio del año 431, y en el cual declararon herética la tesis de Nestorio, que decía que María no podía ser llamada Madre de Dios. Y ya lo explicamos la vez pasada. ¿Por qué? Porque si María es la Madre de Dios, entonces María fue primera que Dios. Y yo no creo que se atrevan a llegar hasta hacer esa afirmación, porque es negar toda la Biblia. Dios es el autor de la vida y el consumador de la fe, el primero y el último, el alfa y la omega, el principio y el fin. María es hija de Dios y como tal ella se postró y se humilló ante Dios y reconoció y le dijo: porque has mirado la bajeza de tu sierva. Bendito el Señor. Luego resulta más que obvia la influencia pagana de la diosa antigua de Babilonia en el concilio de Éfeso al tomar esa decisión de adorar a la Santa Madre. Ya no con el nombre de Semiramis ni de Virgo Partitura, como la llamaban en algunos pueblos, sino con el nombre de María. En Alejandría, por ejemplo, también se adoraba a una diosa madre con el nombre de Isis. Cuando el cristianismo se propagó hasta Alejandría, se hicieron convenios similares con los que se hicieron en Éfeso. ¿Y quién hizo esos convenios? Roma. Bueno, ustedes tienen su diosa Isis. Vénganse para acá con la creencia de la diosa madre Isis. Pero aquí en adelante ustedes la van a llamar María. Es decir, el mismo disfraz con diferente número de placa. El culto idólatra pagano a la diosa madre fue cuidadosamente inyectado a la iglesia primitiva hasta desaparecer la iglesia primitiva y quedar una iglesia totalmente pagana, creyente en las estatuas, le hace sacrificio a las estatuas, sancocho, fiesta, le revienta cohetes, hacen, de todo, y eso lo sabemos nosotros, lo hemos visto. Pero ¿qué estamos haciéndole procesión a quién? A un muñeco. Tienen que llevarlo cargado porque ellos no caminan. Y ese muñeco lo hizo un hombre en el patio o en el taller de su casa. No mueve, no se mueve, no camina, no ve, no nada. Entonces, esa idolatría fue inyectándose desde siglos atrás. Fíjense ustedes, 4 siglos después de muerto y resucitado Cristo Jesús, empezó la iglesia a corromperse, a prostituirse, a apartarse de las sagradas escrituras, a no predicar el evangelio de Jesucristo. Porque antes la iglesia era cristiana, ahora es totalmente pagana. Ahora, el simple hecho de que haya sido en ciudades como Alejandría, Éfeso y Roma, donde la idolatría pagana se mezcló primeramente con la cristiandad, muestra de manera definitiva la continuación directa del antiguo paganismo, del culto a la diosa madre, con la cristiandad. Una mezcla que se repelen entre ambas. Esto prueba más aún que el culto a María no es más que el antiguo culto popular a la diosa madre pagana, y se puede confirmar notando los títulos que le confirieron a María, así como la forma ritual de sus cultos. Por ejemplo, a María frecuentemente también se le llama la Madonna, que es un título que nada tiene que ver con María.
la madre de Jesús según la carne. En cambio, esta expresión es la traducción de uno de los títulos por los cuales la diosa de Babilonia era conocida. Y Nimrod vino a ser conocido como Baal. El título de su esposa, la divinidad femenina, que era Semiramis, y la madre de Tamuz, que era según ella el niño divino también. El título de Semiramis sería equivalente al de Baalti. En castellano, esta palabra equivale a mi señora. En latín, a mea domina. Y en italiano, en una forma bien conocida, es Madonna. Madonna. Entre los fenicios, la madre diosa era conocida como Nuestra Señora de los Mares. Y aún ese título se aplica a María a pesar de que no hay absolutamente ninguna conexión entre María y el mar de los evangelios. Entonces, han llegado al extremo de decir los curas estos y a enseñar los obispos y cardenales que María es intercesora. La Biblia no habla de intercesor, la Biblia habla de mediador. Y dice que hay un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. Nadie más. Pero ellos también le han dado ese, digamos, atributo falsamente a María, diciendo que ella intercede por nosotros ante Dios, cuando en la Biblia dice que el único mediador entre Dios y los hombres es Jesucristo hombre. Entonces, ahí están nuevamente falseando las escrituras. En Timoteo 2.5 así lo dicen. El único mediador entre Dios y los hombres es Jesucristo hombre. Y darle a ella el nombre de mediadora la equipara a Dios, que es el verbo hecho carne en Cristo Jesús. Es decir, enredan todo, tergiversan la palabra, engañan a la gente, le enseñan lo contrario a lo que Dios dice, tienen a la humanidad idiotizada, le han metido en la cabeza que Dios son tres, Padre, Hijo y Espíritu Santo, tres personas distintas y uno solo verdadero, que la adoración de muñecos es permitida, es decir, el bautismo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, no es el bautismo en el nombre de Jesucristo. Adoran a la diosa madre, a la Santa Madre. Es un mar de equivocaciones lo que le están enseñando a la humanidad. Tienen a la humanidad desorientada. La humanidad corre por caminos cerrados. Y tiene en el nombre de Jesucristo que predicarse el evangelio tal y como está escrito. Lo otro es corromper a las almas y conducirlas por los caminos de la perdición. Amén. Entonces, la adoración a la Santa Madre, a la diosa pagana, con otro nombre, no Semiramis, sino María. Las procesiones que le prenden velas, que le piden milagros, le oran, usan las estampitas, la medallita, el escapulario, todo eso lo hacían en la antigüedad con esas diosas. Todo eso. Pero además de eso, el culto a María se ha convertido en una doctrina muy, pero muy importante y especial en el culto católico. Entonces María, ¿cómo viene a ser conocida por los católicos como mediadora? También ahí se nota la influencia del paganismo antiguo de Babilonia con la cristiandad. Porque Milita, con la que se conocía también la diosa madre en la antigüedad, también significaba la mediadora. Entonces esto nos dicen la mediadora porque allá dice que el único mediador entre Dios y los hombres es Jesucristo hombre. Entonces ellos dicen, bueno, no digamos mediadora, pero sí digamos intercesora. Y María no es intercesora. Qué pena.
Ni María, ni Guadalupe, ni Chiquinquirá, ni Magdalena, ni ninguna Rosario, ni ninguna de ellas que se le parezca. El único mediador entre Dios y los hombres es Jesucristo, hombre. Entonces la reina del cielo, tantos nombres le han puesto a María, como tantos nombres tenía la diosa madre en los países idólatras y paganos de la antigüedad. Y sí, y esos nombres a esas diosas madres se conocían en Egipto, se conocían en China, se conocían en Babilonia, desde siglos y siglos atrás de que María naciera siquiera. María no había nacido cuando ya el culto a la diosa madre se hacía desde la época de las Torres de Babel. Entonces, decir que María es la madre de Dios cuando ya el mundo tenía siglos de haber sido creados por Dios, y cuando ella nace apenas hace 2030 o 40 años, entonces Dios no había nacido, o Dios nació en carne, en Cristo Jesús, y María es la madre de Cristo según la carne, pero no la madre de Dios. Es imposible que lo sea, porque Dios es el creador de todo, hasta de ella misma. Entonces, en los días de Jeremías, las mujeres adoraban a la reina del cielo y practicaban sus ritos. Por eso en Jeremías 7, 18, 20 dice: los hijos recogen la leña y los padres encienden el fuego, y las mujeres amasan la masa para hacer tortas a la reina del cielo. Y en este contexto es interesante notar que actualmente las mujeres, por ejemplo en la de Papos, Chipre, hacen ofrendas a María como la reina del cielo, y las hacen en las ruinas del antiguo templo de Astarte, otra diosa madre. Entonces, como hemos visto, el nombre de la diosa madre en Egipto era Isis y su hijo era Horus, Osiris. Pues bien, uno de los títulos por los cuales Isis era conocida también era el de la madre de Dios. Todas esas madres, santas diosas madres, vienen desde la antigüedad de los pueblos paganos. Y el pueblo de Israel también cayó en la trampa. Por eso rechazaron a Jesucristo. Por eso no lo conocieron. Y en la Biblia dice: a lo suyo vino y los suyos no le conocieron. ¿Por qué? Por estar esclavizados en una idolatría pagana, extraña completamente a las sagradas escrituras. Entonces, todo eso fue lo que dio origen a la mezcla del culto pagano con la cristiandad, porque al culto pagano lo hicieron aparecer como semejante a la cristiandad. Y ahí es donde tienen enredadas las personas. Yo por eso aconsejo, hermanos, cuando se dispongan a escuchar estas prédicas, por favor, traigan sus Biblias, consúltenlas. Porque Jesucristo dice: escudriñad las escrituras, porque en ellas vosotros os parece que ahí tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí, y no queréis venir a mí para que tengáis vida. ¿Para qué? Para que no se dejen engañar de nadie, para que ustedes piensen, pero con apoyo en las sagradas escrituras, y puedan discernir entre quién tiene la razón predicando el evangelio o quién tiene el engaño cuando aparentemente lo predica. Entonces, en la Biblia lo que está escrito es que Jesús es hijo de María en el sentido de la naturaleza humana, pero no en la divina, porque es que ahí es donde está la representación del anticristo. Lo que yo les he dicho, que está en la primera de Juan capítulo 4,
versículos del 1 al 6. El espíritu, cuando confiesa que Jesucristo vino en carne, ese espíritu es de Dios. Pero cuando el espíritu no confiesa que Jesucristo vino en carne, ese no es el espíritu de Dios, y ese es el espíritu del anticristo, el cual hemos oído que viene al mundo y desde ahora ya está en el mundo. Lo dijo Juan cuando escribió la primera epístola. Y hemos dicho también que en el capítulo 5, versículos 5 y 6 dice: este es Jesucristo que vino mediante agua y sangre, no mediante agua solamente, sino mediante agua y sangre. Es decir, que María, cuando parió a su hijo, Cristo con su cabeza le abrió la matriz y dejó de ser virgen, porque en la Biblia dice: bienaventurado el varón que abre matriz. Entonces, si Cristo no le abrió la matriz a María, entonces Cristo no es bienaventurado. Sería el único varón que abriendo matriz no sería bienaventurado. Y eso es negar las escrituras, y eso es ponerse en contra de la palabra de Dios. Y ese es el espíritu del anticristo, hermanos. Hay que entender en el espíritu. Y hay que combatir a quienes predican lo contrario de lo que la Biblia enseña. En el santo y poderoso nombre de Jesucristo, que Dios nuestro Señor Jesucristo nos bendiga a todos. Y si Dios quiere, mañana a las 2 de la tarde, por este mismo medio, continuaré predicando el tema: el culto y la adoración de María. ¿Cuál es el origen de este culto pagano? Bendito sea el Señor. Que Dios nuestro Señor Jesucristo nos bendiga a todos. Amén. Gloria al Señor.